Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe y más amor. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este estudio sea directamente ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hoy vamos a iniciar otra serie y yo la he titulado Formas de Orar. Ustedes dirán, bueno, ¿y Zuleima cómo es que hace esto? No, pues Zuleima simplemente llego y empiezo a hacer estudios. Mire, yo hice un estudio de las diferentes posiciones. Aquí está. Orar de pie, orar sentado, orar caminando. Bueno, son una serie de estudios que papá me ha puesto en el corazón a investigar, pero decía, bueno, ¿y por qué estos oran así? ¿Y por qué estos oran así? ¿Y por qué? Bueno, entonces Dios puso este sentido en mi corazón y hoy iniciamos esta nueva serie. Aquí tengo varias series porque, bueno, ya se me acabó este libro, ya inicié otro donde yo tengo como todas las cositas. Recuerden primero con las oraciones de poder que me dio Papá Dios. Acá tengo otra serie, otro estudio, que son los cánticos memorables de la vida. Este vendrá, quiera Dios, ya después de que haga de formas de orar. Aquí hay 3 series que el papá me regaló. Ya terminamos una, vamos ahora con las formas de orar. Bueno, en la Biblia siempre hemos mirado que hay diferentes formas en que los hombres de Dios oran. De pie, sentados, clamando. Pero resulta que estas formas de orar tienen unas particularidades. Orar sentado es el primer análisis que vamos a hacer. Hombres de Dios como el rey David, Elías, Eliseo, Eutico, Ezequiel, Eliseo, que oraron sentados. Hombre, el rey David, hombre, conforme al corazón de Dios, sentarse a hablar con Dios o a recibir sentencia. El profeta Elías el tisbita, el profeta Elí, Eutico, el joven llamado Eutico que estaba ahí hasta se cayó por la ventana, Ezequiel, el profeta Eliseo, el pueblo de Israel, a veces oró sentado. Entonces, vamos hoy a iniciar este estudio mirando las particularidades. El primero de esta lista, bueno, tengamos de presente que orar sentado es una postura del que busca instrucciones del Señor o por medio de su profeta. Por lo general, está sentado como recibiendo. Vamos a ver el primero, que fue el rey David. En segunda de Samuel, la altura del capítulo 7, verso 18. Pero, ojo, este capítulo 7 habla del pacto de Dios con David. Y dice, desde el 17 dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán el David. Natán a David. Recuerde que el profeta Natán llegó a darle una profecía al rey David, donde le decía que la espada no se iba a alejar de su casa, y donde le decía todas las cosas, que empezó con la viña del obrero, que no sé qué, y él empezó a hablarle todas estas cosas al rey David. Cuando el rey David escuchó esa sentencia, cayó sentado, pero prácticamente desplomado. Y dice a la altura del verso 18, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? La otra versión de la Biblia, entró y se sentó ante Yahvé. Pero, ¿qué pasó? O sea, fue tan grande el impacto que cuando el profeta dio la profecía, David no pudo
estar de pie. David se sentó a escuchar sentencia. Es una de las cosas. Él no se sentó a hablar, no, él se sentó ahí y me imagino que el profeta diciendo estas cosas y David sentado porque no podía ni estar de pie, escuchando esa sentencia que el Padre le dio por su desobediencia, ¿verdad? Primero, rey David se sentó a oír sentencia. Como cuando a ti te dicen una cosa tan dura que tú no puedes estar de pie, tienes que estar sentado escuchando eso, no te da. Hay otro hombre de Dios, Elías el Tisbita. Elías el Tisbita, en Segunda de Reyes 1:9, dice: él subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y le dijo: oh hombre de Dios. ¿Qué pasó aquí? Resulta que Elías estaba en el monte. ¿Pero qué estaba haciendo en el monte? Estaba sentado en la cumbre del monte. ¿Qué estaba haciendo Elías allá? Sentado hablando con papá, sentado orando, sentado meditando. Muy posiblemente su cuerpo estaba ahí, pero su espíritu estaba quién sabe dónde con Dios, ¿verdad? A veces tú te sientas no solamente a escuchar, te sientas a reflexionar. Hay personas, digo en mi caso, a mí me gusta meditar y orar es arrodillada. De hecho, si no me arrodillo, como que no estoy en la presencia, no sé, cosas que a uno le surgen. Pero aquí Elías estaba sentado, orando, meditando. Es una de las formas de estar sentado, una de las formas de orar. Dice que estaba sentado en la cumbre del monte. Fue a buscar a papá a ese lugar alto que era la cumbre del monte. Y él le dijo: oh hombre de Dios, que estaba donde arriba, en la cumbre del monte, ¿verdad? Y vamos con un tercer. Elí el profeta. Dice: y se levantó Ana después que hubo conocido y bebido en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo. Bueno, yo tengo mis reservas aquí con Elí el profeta. El profeta cuidaba el templo. De hecho, él tenía una profecía que decía que toda su simiente le iba a servir a Jehová, pero por la desobediencia de él, porque él no castigó a sus hijos, porque él no reprendió a sus hijos, porque sus hijos se robaban las cosas del templo, porque sus hijos se llegaban a las guardianas del templo, a las mujeres que iban al templo, sus hijos fornicaban con ella, y él no lo reprendió. Papá le dijo, y ya había una profecía. Ojo con las profecías. Ojo cuando te dices profecías y tú te dejas llenar de la profecía. Y sí, la profecía, en 6 meses va a pasar esto. Y me salgo y me desalineo del plan perfecto que mi papá tiene para mí. Elías estaba sentado en uno de los pilares del templo. Yo tengo mis reservas porque por más que él cuidara el templo, pues me imagino que su actitud tenía que ser orante, ¿cierto? Estaba ahí sentado, reclinado. Pero estaba sentado en una silla junto a un pilar. ¿Por qué yo digo que tengo mis reservas aquí? Porque después de esto, 1 Samuel 9, del 9 al 15, él se fue a regañar a Ana. Le dijo, mira que tú estás ebria, que ta. O sea, él de hecho no estaba orando, estaba ahí sentado, pero su corazón no sé cómo estaba su corazón, porque él era
pendiente de quién, de Ana, ¿verdad? Bueno, dice que cuando Ana estaba orando, Elí estaba sentado en la silla y en un pilar. Esperemos que hubiera sido orando y pidiendo por los hijos. No era porque él tenía que haber reprendido a esos muchachos y no lo hizo. Ojo, los padres de familia. A veces tenemos que reprender los hijos. Tengan los años que tengan. A nosotros no nos importa eso. Porque es que uno no es padre hasta los 15, uno no es padre hasta los 20, uno no es padre hasta los 30. Uno es padre todo el tiempo, desde que pare el hijo hasta que el hijo se va con el Señor o hasta que uno se va con el Señor. Hasta ahí es usted padre o madre. La ley le dice que es niño hasta los 18, que los 18 ya es ciudadano. Entonces después de los 18 yo voy a saber que mi hijo está haciendo mal y no voy a hablar así me diga cansona, fastidiosa, lo que sea. Yo tengo que seguir ahí. Y mire lo que le pasó a Elí. Había una profecía hermosa que papá Dios le había dado y por su desobediencia él dejó caer todo eso por tierra. Porque no regañó a esos muchachos, porque no les llamó la atención a esos muchachos. Y él sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, por Dios, hay mujeres y varones también. Y saben que el hijo está haciendo mal hecho y son allá en la iglesia, de cabezas y de pies en la iglesia. Pero saben lo que está haciendo su hijo afuera. Y si hacen de la vista gorda y van y se llenan de la grosura de Dios, pero no reprenden. Yo tengo que reprender lo que yo vea que mi hijo no está haciendo bien hecho. Yo tengo que reprender eso, no me vaya a pasar como el profeta, que se le fue esa bendición, esa profecía, ese decreto tan hermoso, por no reprender a esos muchachos, por dejarlo hacer lo que le diera la gana. O como dice el dicho, es que yo no puedo ser luz de la calle, oscuridad de mi casa. Así de sencillo. Hubo también un joven, se llamaba Eutico. Esto está en Hechos de los Apóstoles, versículo 20, del 9 al 11. Este fue otro que le pasó cacharro. Mire, Eutico estaba sentado en la ventana, rendido en un sueño profundo. Cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Resulta que el apóstol estaba orando, ya era tarde de la noche, y él se quedó sentado junto a la ventana y se durmió. Resulta que estaban en una edificación, porque aquí lo dice la palabra, de 3 pisos. Y desde la ventana quedó dormido y ¡frum! Se cayó. Él estaba durmiendo y durmiendo un sueño profundo. Por eso de pronto esta tipo de oración sentado, a no ser que tú estés recibiendo esa sentencia como el rey David, o a no ser que tú estés como Elías, meditando allá arriba en soledad, no te sentes. Yo no sé, no sé. Pero yo no recomendaría eso, a no ser que usted tenga una enfermedad que ya no pueda, ¿cierto? Eso es otra cosa. Y vamos a dejar hasta aquí estos 3, David, Elías, Elí y Eutico, 3 formas de orar sentado y sus relativas consecuencias o sus aprobaciones. Vamos a ver, vamos a seguir en la segunda parte con el profeta Ezequiel, el profeta Eliseo y con el pueblo de Israel. Bendiciones, suscríbase y dele like. Más fe y más amor.